Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Exministro Juan Camilo Restrepo, este sábado en Sala de Prensa. Juan Camilo Restrepo hará un claro análisis sobre la situación del país, la caída de la reforma tributaria, las decisiones del gobierno en este tema y mucho más. Este sábado, 8 de mayo, 5 de la tarde. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores televidentes de Sala de Prensa? Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es abogado y economista especializado en Derecho Económico y Administrativo, además de político colombiano. Estuvo en cabeza de varios ministerios, en varios gobiernos, además de miembro del Partido Conservador. Ha sido elegido por elección popular para integrar el Congreso de Colombia, el Senado, y durante año y medio fue el jefe del equipo negociador del gobierno con la guerrilla del ELN. Cargo creado por el presidente Juan Manuel Santos para terminar el conflicto armado por este grupo subversivo. Hablo del doctor Juan Camilo Restrepo, que está con nosotros hoy en Sala de Prensa. Doctor Juan Camilo, usted es muy amable, gracias por atendernos, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, muy complacido de estar acá en este programa con ustedes y con la audiencia. Doctor Juan Camilo, estamos en medio de un conflicto complicado en Colombia, lamentablemente. ¿Cómo lo analiza usted desde su punto de vista y su conocimiento, esto que está ocurriendo en el país actualmente? Bueno, yo creo que este episodio de la reforma tributaria es apenas el comienzo o la primera expresión de un problema mucho más profundo, problema asociado a la pobreza, a los problemas sanitarios que ha planteado la pandemia, a la marginalidad, de manera que es la expresión de algo mucho más profundo, no es solamente el impasse que generó la reforma tributaria, por lo demás inoportuna y mal explicada del ministro Carrasquilla, pero no se puede reducir a eso solamente. Y a mi modo de ver, vienen tiempos difíciles, adicionales a los que ya vivimos en la última semana de abril. Doctor Camilo, faltó más conocimiento, explicar mejor la reforma. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que todo fue una reforma inoportunamente presentada. Es que si hubieran escogido otro momento más inoportuno, no lo hubieran encontrado. La reforma malograda aterrizó en el Congreso precisamente en el momento en que teníamos el más alto nivel de contagios. Estábamos en el pico, como todavía lo estamos aún, y además, si faltara poco, en la misma semana en que el DANE divulgó unos indicadores aterradoramente graves en materia de pobreza y de marginalidad en Colombia. Entonces, así fuera una reforma que tuviera puntos interesantes, que los tiene desde el punto de vista teórico, fue una reforma malograda, preparada a espaldas del país en unos círculos tecnocráticos meramente, y no me sorprende el desenlace melancólico que ha tenido. Teniendo en cuenta estos temas, doctor Juan Camilo, ahora con el retiro que hizo el pasado domingo el nuevo presidente, vamos contra el reloj. ¿Cuál es ahora ese paso a desarrollar? ¿Un nuevo texto? ¿O en qué tiempo se podría desarrollar? ¿Alcanzaría a ser parte de este año legislativo un cambio, una reforma a esto? Bueno, tiene que ser una reforma más simple y menos reducida en sus ambiciones que la anterior.
Recuerde que la versión anterior de la reforma del ministro Carrasquilla aspiraba a recaudar cerca de 30 billones de pesos. 30 billones de pesos. Esa es una sangría que aún en un año normal sin pandemia es exageradamente alta. Entonces, pretender sacarle al contribuyente colombiano 30 billones de pesos, así fuera espaciado, en una época tan difícil, pues era un disparate. La nueva reforma tendrá que ser, primero, de una cuantía en cuanto a recaudos nuevos se refiere, mucho más moderada. Yo calculo que debe ser la mitad de la que aspiraba la anterior. Segundo, debe ser más simple. Tercero, debe también mirar hacia las rentas para gravarlas de las corporaciones y de las empresas, y no solo de las personas naturales o de la clase media, que era a donde apuntaba fundamentalmente el proyecto anterior. Y por último, debe ser tramitada rápido en el Congreso. Personalmente pienso que está bien esto que se ha anunciado, de que va a haber un diálogo nacional, de que va a haber más concertación, de que va a haber más diálogo, cosas que le faltaron a la reforma Carrasquilla. Pero eso no se puede volver una cosa medida en el tiempo. No podemos caer en lo que Álvaro Gómez denominaba el Estado dialogante. ¿Por qué? Porque si no sale una reforma rápido, si el nuevo ministro no tiene unas condiciones para sacar algo rápido, con las características anteriores que he mencionado que la diferencian de la de Carrasquilla, la comunidad internacional va a empezar a estar muy escéptica de que Colombia haya perdido su gobernabilidad financiera y nos empezará a castigar. Yo creo que no hay más de 2, máximo 3 meses para sacar en el Congreso una nueva reforma tributaria. Eso sería uno de los temas más delicados, ¿no? Perder la confianza con los demás países en el tema financiero. Eso sería grave para el país. Eso sería grave para el país. Eso nos encarecería los procesos de endeudamiento externo, pero ante todo también sería grave para los programas de gasto público, porque si no sale la reforma, no sale el componente que ella entraña, que es fortalecer una serie de programas sociales que se han diseñado para contrarrestar los efectos devastadores que han generado más pobreza y más miseria en el país. Entonces, tenemos que recaudar plata para enfrentar ese gasto social nuevo, lo cual es factible, pero hay que hacerse rápido, porque los programas presupuestales no tienen a la hora actual unas vigencias presupuestales aseguradas más allá de la mitad de este año. Es que precisamente mucho se ha hablado sobre lo que se debe o no integrar en este nuevo documento, propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, al asegurar el paquete social, es el paquete que sostiene la bandera más alta en este proyecto del articulado. ¿Cómo analiza usted, doctor Juan Camilo, esta situación y qué situaciones plantearía teniendo en cuenta que para ello se requieren 4.5 billones de pesos y así evitar continuar caer en la extrema pobreza, que como usted lo dijo hace un momento, Dani, lo ha dicho hace poco, lo ha demostrado hace poco, y que el país a un retroceso a 10 años es un solo año y medio de pandemia. O sea, es preocupante que se haya caído tanto en tan poco tiempo. Sí, en el proyecto original que presentó el gobierno, que presentó el ministro Carrasquilla, había un capítulo que se llama inversión social. ¿En qué consiste? El componente más importante es una cosa que se llama el ingreso solidario, una especie de renta básica para los más pobres, entre los pobres que se han aumentado en Colombia. Eso es lo más importante. También tiene un componente para becar a 0 costo los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en la universidad pública. Tiene también un componente para ayudar a las empresas
que retengan la gente y no sigan licenciando para no acentuar el desempleo. Tiene estímulos al empleo de los jóvenes y de las mujeres, que es donde está más concentrada el desempleo. Y en fin, otro tipo de ayudas. Este paquete social vale 4.5 billones de pesos, según dijo el propio gobierno. Ahora bien, 4.5 billones de pesos, de un lado es mucho, pero de otro lado es poco. Es mucho porque por sí es una cifra considerable, pero no es una cosa inabordable con la reforma que se tramite perfectamente puede financiar con carácter permanente, si se quiere, o por 2 o 3 años, este gasto social acentuado ante la emergencia que estamos viviendo. No es una suma que esté fuera del control y del alcance de los arbitrios presupuestales que se puedan hacer y de las nuevas rentas que se quieran conseguir. Ya regresa Sala de Prensa. Hoy es viernes, celebra un año más de existencia y sólido avance. Alcanzamos nuestra 6ª estrella con profesionalismo gracias al acompañamiento y reconocimiento de todos nuestros lectores y seguidores, lazos con los que a diario fortalecemos los mejores canales de comunicación. Avanzamos con credibilidad y constancia, posicionando productos de calidad, información veraz y actual. Hemos trascendido fronteras, llegando y permaneciendo en Casanare, Santander, Cundinamarca, Boyacá y muchos rincones nacionales más con periódico Hoy es Viernes. Manteniéndonos vigentes a través de informativos diarios en red, reinventándonos con la interactividad a través de nuestros productos como los programas Sala de Prensa, especiales de alcaldes y gobernadores y Hoy es Viernes con. Caminemos juntos este nuevo logro y disfrutemos de las innovaciones que llegan con la proyección nacional e internacional. Inspiración de este aniversario que romperá esquemas estructurando importantes alianzas. Hoy es Viernes, 6 años. Porque las cosas buenas merecen ser leídas. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Pero también por otra parte, la sostenibilidad de las finanzas públicas es un punto muy importante en la reforma. De no ser incluido, sería obligado el próximo gobierno a realizar otra reforma en máximo año y medio. Se han planteado, entre ellas varias soluciones, como eliminar las exenciones sectoriales, descuentos del ICA. ¿Cuál debe ser el camino para que el nuevo documento aborde este tema, doctor Juan Camilo, sin tanta afectación a la ciudadanía del común? Bueno, mire, ya parados donde estamos en este momento, es evidente que la reforma tributaria que saque el gobierno Duque tiene que ser una cosa más reducida, más modesta, que no puede pretender hacer una reforma estructural, no puede pretender eliminar todos los subsidios que pretendía hacerlo, no puede meterse con el IVA, no puede meterse con las rentas de las personas naturales. Va a ser una cosa más menor, pero no por menor es menos urgente.
y no quiere decir que le vaya a allanar completamente el camino al nuevo gobierno. El nuevo gobierno va a tener que mirar las cosas de fondo de la tributación, porque este gobierno ya le fracasó y prácticamente recogieron velas sobre todo lo estructural para poder sacar algo en manos del nuevo ministro. Entonces va a ser una cosa más modesta. Yo veo que va a ser una reforma que en vez de 30 billones de pesos busque conseguir 15 billones de pesos. 10 de los cuales van a ir al saneamiento fiscal. Es decir, para poder seguir con unos programas de gastos sin necesidad de endeudarnos más, que es a lo que más temor le tienen los observadores internacionales y la rendija por donde se puede agrietar el muro y la estructura de nuestra reforma tributaria. Y 5 billones de pesos podrían ir a financiar estos programas sociales nuevos, incrementales, a los que nos referíamos hace un momento, es decir, los propios para hacer frente a la emergencia social apabullante que ha revelado, entre otros, el DANE últimamente, con el cual 41% de la población colombiana está viviendo en pobreza, según los cuales datos, cerca de 7 millones de colombianos no están con ingresos siquiera suficientes para adquirir las 3 comidas al día, derecho elemental, ese tipo de cosas. Entonces sería una reforma de unos 15 billones, no de 30 como la de la Carrasquilla, y tendría esos 2 componentes que he mencionado. Y además de eso, muchos gremios en medio de protestas o mesas de negociación han venido realizando diversos cálculos sobre los altos costos que se están generando desde el mismo gobierno, el Congreso de la República, salarios altos, etc. Se han adelantado estadísticas al respecto y sus resultados arrojan dineros que podrían minimizar las alzas que traía la reforma que fue retirada. ¿Qué tan viable, doctor Camilo, es que esto sea integrado ahora a la nueva propuesta? Yo creo que es viable y es necesario, entre otras cosas, para que sea aceptada por la ciudadanía. Una reforma tributaria que no va a ser aceptada si es solo de más impuestos, pero si es de más impuestos, pero también de austeridad del gobierno, pues va a ser más fácilmente aceptada. Yo creo que el gobierno debería dar unas muestras más contundentes en materia de gasto público moderado. Debía comenzar por presentar en el proyecto de ley de reforma tributaria al Congreso la eliminación de 2 o 3 ministerios, de 5 o 6 consejerías, continuar con la propuesta que ya venía de congelación de incrementos de gastos en salarios públicos, cosas de esas que sean realmente sonoras y rotundas y que le abran el camino de viabilidad y de aceptabilidad a la reforma que se viene, así sea de menor alcance que la de Carrasquilla. Esa es la clave, ¿no? La aceptabilidad del gobierno. ¿Será que hay disponibilidad de aceptarlo? Pues por lo menos el gobierno ha dicho que así lo va a hacer. Entonces, como a la gente hay que creerle, mientras no se pruebe lo contrario, pues démosle por lo menos el compás de credibilidad al gobierno en este delicado momento que está viviendo las finanzas del país. Bueno, dice usted la llegada del nuevo ministro, doctor Juan Camilo, teniendo en cuenta que pues, viene de la misma línea. Sí, yo creo que es una persona pues que tiene una cierta mayor capacidad de diálogo y de comunicación que el ministro Carrasquilla, que era demasiado técnico y encerrado en su tecnocracia, y tiene deseos de acertar. Tiene una experiencia de 3 años como ministro del gabinete en el campo del comercio exterior, de manera que yo creo que él va a tener por lo menos una capacidad de mayor realismo de que es factible y de mayor capacidad de comunicación que Carrasquilla y de diálogo, que fue lo que le faltó. Precisamente esa tecnocracia, ese encierro de su tema, fue precisamente uno de los detonantes que pudo haber llevado a la gente a esto que está pasando, a que se expresara como está pasando hoy. Claro, eso fue lo que fue. Primero fue el momento.
como lo mencioné al comienzo de esta entrevista, un momento muy inoportuno, pero luego, además de inoportuno, fue inconsulta. Pues es que hasta el propio presidente dijo que varios de los componentes del IVA, algunos servicios, él ni siquiera los conocía. Es decir, no se los había explicado con claridad y detalle en el Ministerio de Hacienda. Claro, hubo falta de comunicación, y hubo falta de ambientación, y hubo falta de concertación previa. Y eso generó que hubo un rechazo generalizado, además de que se tocaban temas muy sensibles como el IVA, como las rentas de las personas naturales y como las pensiones. Y todo eso pues generó un cúmulo de mala receptividad de esa reforma que ya hoy está enterrada. A propósito de eso, ¿en qué situación se encuentran las finanzas públicas en este momento y cuánto tiempo más podría resistir así si la reforma que plantean no es aprobada? No, la reforma debe ser aprobada y yo creo que lo va a hacer. No partamos del criterio o de la percepción negativa. Yo creo que va a ser, entre otras cosas, porque según la voltereta que ya anunció el presidente, según el bandazo que ya anunció, los componentes que van a tener la nueva reforma no van a ser unos componentes chocantes o hirientes para las clases medias, para las clases trabajadoras, porque lo que ha dicho básicamente el presidente de su intervención del domingo a la fecha, el día en que le aceptó la renuncia a Carrasquilla y nombró el nuevo ministro, es que la nueva reforma básicamente va a recabar mayores impuestos de las empresas, de quienes están ganando mayores sueldos, de quienes están teniendo capacidad de pago para continuar con un impuesto al patrimonio, pero cosas como el IVA, cosas como las pensiones, cosas como el impuesto a las personas naturales, eso ya lo metieron al cuarto de San Alejo. Esto es muy importante. O se los hizo meter la opinión pública. Más bien. Camilo, en el proyecto de reforma retirado, en el artículo 156 se otorgaba poder a las ciudades capitales para instalar peajes urbanos como fuente de financiación de infraestructura de movilidad. ¿Usted cree que esta propuesta se incluirá en el nuevo proyecto y si es realmente este el camino que otros horizontes podrían proponerse, si es o no? Pues no sé, yo tengo la impresión de que esa es una de las iniciativas que van a caer muertas, porque meterle más peajes a este país cuando tenemos un país paralizado en este momento y una de las caballitos de batalla son los costos de los peajes, veo improbable que la nueva reforma vaya a insistir en esa iniciativa, que puede tener conceptualmente alguna validez, por la congestión que se ve en algunas ciudades y por las experiencias que hay en otros países en este sentido, pero en este momento no estamos para subir o poner nuevos peajes. Usted esta nueva reforma, ¿qué sí y qué no le incluiría, doctor Juan Camilo, dentro de su experiencia? Yo creo que va a ser, como les decía hace un momento, va a ser una reforma muy modesta, va a buscar un recaudo mucho más moderado, la mitad de la que buscaba la reforma Carrasquilla, y se va a concentrar en pedirle unos impuestos de solidaridad a las empresas más adineradas y más grandes del país. Ya regresa Sala de Prensa. Hoy es viernes, celebra un año más de existencia y sólido avance. Alcanzamos nuestra sexta estrella con profesionalismo gracias al acompañamiento y reconocimiento de todos nuestros lectores y seguidores, lazos con los que a diario fortalecemos los mejores canales de comunicación. Avanzamos con credibilidad y constancia, posicionando productos de calidad, información veraz y actual. Hemos trascendido fronteras, llegando y permaneciendo en Casanare, Santander, Cundinamarca, Boyacá y muchos rincones nacionales más con periódico Hoy es Viernes.
manteniéndonos vigentes a través de informativos diarios en red, reinventándonos con la interactividad a través de nuestros productos como los programas Sala de Prensa, especiales de alcaldes y gobernadores y Hoy es Viernes con. Caminemos juntos este nuevo logro y disfrutemos de las innovaciones que llegan con la proyección nacional e internacional. Inspiración de este aniversario que romperá esquemas estructurando importantes alianzas. Hoy es Viernes, 6 años. Porque las cosas buenas merecen ser leídas. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Doctor Camilo, ya sabemos que la reforma fue retirada, ya renunció Carrasquilla, pero lo preocupante es que las marchas siguen. El inconformismo está en sus más altas manifestaciones, como lo hemos visto en televisión y lo hemos visto en redes sociales en las diferentes ciudades del país, el tema de Cali, que es muy delicado, de Bucaramanga, en Medellín, en el mismo Bogotá, donde las cosas se han venido poniendo difíciles. ¿Usted piensa, y eso es un sentir popular, que en este tema se podría designar un golpe de Estado? ¿Cómo ve usted esta posibilidad y qué recomienda hacer en esta situación el gobierno central? Yo no creo que estemos frente a la posibilidad cierta o factible de un golpe de Estado, pero sí me parece que el gobierno va a tener que dar un giro en este momento, sobre todo en temas atinentes a un mayor ejercicio de la autoridad. No una autoridad atrabiliaria, pero sí mayor autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? El bloqueo de las carreteras está prohibido por la ley colombiana. Repito, el bloqueo de carreteras está prohibido. Entonces, es deber y responsabilidad del gobierno romper esos bloqueos, porque las ciudades del país no se pueden quedar sin alimentos. Las ciudades del país no se pueden quedar como hoy se están quedando porque están atrapados los camiones que las llevan sin el suministro de oxígeno en plena pandemia. Según manifestaron hoy los voceros de las IPS, su recepción de oxígeno se ha caído 50%. Entonces, si se continúa con el paro nacional, que parece que se va a continuar a raíz de las declaraciones del Comité Nacional del Paro, que entre otras cosas me llamó la atención, que lo vi, y su sesión inaugural lo hicieron bajo los acordes de la Internacional Socialista. Si se va a continuar con el paro, entonces el paro tiene que ser dentro de los marcos legales. No pueden ponerse bloqueos a las carreteras y la fuerza pública no puede volverse un rey de burlas en ese sentido, porque, repito, están prohibidas los bloqueos de las ciudades. Una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, no se puede quedar sin suministro de alimentos o de medicinas.
Esta desobediencia, doctor Juan Camilo, se viene viendo desde el fallo del Tribunal de Cundinamarca. Eso quiere decir que estos marchistas y paralelo a esto, los vándalos que están acabando con las ciudades están omitiendo cualquier tipo de ley, cualquier tipo de normatividad y no les importa lo que pasa en Colombia. ¿Qué hace falta acá? ¿Más mano dura? Mano dura, pero mano dura no arbitraria, una mano dura que haga cumplir la ley. Y en cuanto a las marchas multitudinarias, yo tengo la idea de que sería bueno que el gobierno le preguntara en el término de la distancia a la Corte Constitucional para que ésta responda, y es a quien corresponde, al juez constitucional, en el caso de conflictos de derechos fundamentales, el derecho a la protesta en marchas multitudinarias en donde es utópico que se apliquen normas de bioseguridad, y derechos fundamentales a la vida y la salud, porque hoy las marchas se van a convertir en los vectores de contagio del día de mañana. Que diga la Corte cuál de esos dos derechos, si el derecho a la protesta o el derecho a la seguridad, cuál prevalece. Porque cuando hay conflictos de derechos, alguno tiene que prevalecer. Y quien tiene que decir cuál prevalece es el juez de constitucionalidad. Y que en este momento es algo muy delicado en el país, porque a pesar de la pandemia y a pesar de prevalecer este tema tan delicado como es el de la pandemia, que es el de altos contagios en este tipo de marchas, se sigue haciendo. La indisciplina en Colombia se viene viendo en estos últimos 4 días de manera preocupante. La vandalización en ciudades es muy preocupante. Ya se ha pasado de la piedra y del palo a las armas, a los incendios de diferentes centros comerciales. Es decir, aquí parece que hubiese una indisciplina social con el fin de acabar con todo lo que existe y poner al gobierno contra la pared. Es ahí donde se debe demostrar realmente el manejo que debe tener el presidente y el liderazgo que debe asumir, no solamente desde la presidencia del doctor Juan Camilo, sino también en un llamado a los diferentes actores de este conflicto que actualmente vive Colombia. Claro que sí, el presidente, según la Constitución, es el jefe del orden público en Colombia. Y entonces, ser jefe quiere decir ejercer esa condición de jefe y dar órdenes y hacerlas cumplir. Y comenzar desde cosas elementales, pero que están ahí a la vuelta, a la vista de todo el mundo, como el bloqueo de las carreteras que hoy estamos padeciendo. Y yo le digo una cosa, ciudades como Medellín, Bogotá y Cali no aguantan más de 3 o 4 días sin suministro de mercancías a sus mercados mayoristas, de mercancías de alimentos a sus centros mayoristas. Entonces es una cosa que tienen que aclarar rápidamente y decirle hoy mismo a los transportadores que el diálogo con ellos se hará, pero una vez que ellos destraben las carreteras y levanten la movilidad en el país. Si en caso contrario, el Juan Camilo continúa esta desobediencia y el paro continúa con todas estas condiciones, ¿qué puede pasar? No, pues no sabe uno. A mí me llamó mucho la atención, pero no quiero hacer que eso vaya a pasar, pero pues son cosas como las que mostró un video en esta semana, un tipo en un carro que lo estaban filmando en Envigado, diciendo aquí estamos patrullando y al primer encapuchado que veamos lo vamos a quebrar. Esa es la justicia privada que empieza a florecer cuando no se impone la justicia y el orden oficial. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, lo que esperamos en Colombia es que el presidente Duque ejerza su liderazgo y que ojalá de otra manera este conflicto, este paro y esto que está ocurriendo en Colombia tenga un buen final para el bien de los colombianos y también para el liderazgo del presidente Duque, ¿no? Así es, que ojalá que tenga la tranquilidad de espíritu, pero también la decisión para
ejercer a plenitud todas las facultades, que no son pocas. Estas no son momentos para darle más facultades o para cambiar las normas o la Constitución. Es de ejercer las facultades que la Constitución y la ley le otorgan al Ejecutivo, comenzando por mantener el orden público. Benjamín Franklin, en su carta de 1789 señaló: nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. La realidad de nuestro país hoy tiene conjugadas estas dos excepciones, doctor Juan Camilo. Y es que con el haber respaldado el derecho a las protestas y haber abierto los escenarios para las marchas, dejamos de lado el principal derecho de todo ciudadano: la vida y la salud. En pleno tercer pico de pandemia, fue una decisión infortunada de nuestro gobierno. Por eso decía yo que sería muy bueno que se le pregunte algo muy sencillo rápidamente, porque estos paros van a seguir y el paro nacional sigue, y mañana está convocada una marcha y va a haber otras, y va a haber mingas, y va a haber más manifestaciones alrededor de los estadios de los hinchas de uno y otro equipo sin normas de bioseguridad celebrando. Preguntarle algo muy sencillo: díganos, para nosotros decirle a los alcaldes qué prevalece, si el derecho a la protesta, que es un derecho cuando se ejerce pacíficamente, un derecho constitucional, o el no menos importante derecho fundamental a la salud y a la prevención de las enfermedades. Y cuando la Corte diga qué derecho prevalece, ese se hace prevalecer. Mientras tanto van a seguir estas marchas que son inconvenientes y que son muy peligrosas. Y que sigue costándole mucho dinero. No solamente a los comerciantes, sino a la gente, al colombiano del común y a la persona que de una u otra manera se tiene que valer con el transporte público, que ha sido uno de los más vandalizados en Colombia. También a los comerciantes, a los hoteleros, a los transportadores, en fin, a tanta gente que se ha visto muy afectada por este paro, ¿no? Sí, y la mejor política para volver a activar la economía, el empleo, es reactivar la movilidad y la actividad económica. Pero si con estas marchas desordenadas, en donde puede florecer el vandalismo, como ya lo vimos la semana pasada, pero adicionalmente en estas marchas desordenadas, si va a florecer, son nuevos contagios, o se van a multiplicar los que ya existen, pues más tarde se va a dar la recuperación de la economía y del empleo, y más costos le va a implicar a la economía, al Estado colombiano, la lucha contra la pandemia. Preocupante. Esperemos a ver cómo se desarrolla este tema, señor doctor Juan Camilo. Es usted muy amable. Gracias por atendernos y regalarnos este tiempo, aclararnos un poco estas inquietudes que tenemos todos los colombianos acerca de este tema de la nueva reforma, de estos problemas que se han venido suscitando, estos paros, el cambio de ministros, etcétera, etcétera. Es usted muy amable, doctor Juan Camilo Restrepo, muy amable. Bueno, me place saludarlos. Es el doctor Juan Camilo Restrepo en Sala de Prensa. Exministro Juan Camilo Restrepo, este sábado en Sala de Prensa. Juan Camilo Restrepo hará un claro análisis sobre la situación del país, la caída de la reforma tributaria, las decisiones del gobierno en este tema y mucho más. Este sábado, 8 de mayo, 5 de la tarde. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.